El ejercicio, el otro día hemos terminado hasta el ejercicio 2, hoy vamos a arrancar en el ejercicio 3. El ejercicio 3 no lo voy a dar porque es un ejercicio de teoría que lo dieron con el profe en la teoría, hacer estas pequeñas demostraciones. Lo único que les cuento es para que podamos arrancar, recordar que Z era nuestro complejo en forma binómica y lo llamábamos A más BI. Después teníamos el conjugado, que recordamos que comparten la parte real, era la misma, y lo que cambia de signo es la parte imaginaria. Y el opuesto, que cambian los dos de signo. Y hay estas propiedades que cuando le suba esto lo van a ver, son propiedades muy sencillas, sobre todo para demostraciones y demás, que se las dejo para que las vean ustedes. Tanto el ejercicio A como el ejercicio B. Verán que en esta parte sumar un complejo más su conjugado siempre nos va a dar un número real, puro, porque al sumarlos y el conjugado, ¿ven? Cambia el signo este de la parte imaginaria, se simplifican y queda parte real. Son operaciones que estas sí se pueden tomar en un final, sí se pueden pedir que las demuestren, o preguntas pueden ser, ¿qué da por resultado un complejo más su conjugado? Pues una pregunta en un parcial. O qué da de resultado un complejo menos su conjugado, o sea, qué propiedades tiene, si sumo o resto el conjugado de un complejo. No hay más. Lo que sí vamos a empezar ahora con el ejercicio número 4. Este es el que preparen calculadoras, preparen papel y lápiz, que vamos a trabajar. El ejercicio 4 dice, expresar en forma polar y trigonométrica, ahora las voy a recordar, los siguientes complejos dados en forma binómica. Bien, acá teníamos el complejo, ¿se acuerdan? A era la parte real, B la parte imaginaria. Pregunta, ¿qué tipo de triángulo es este, el que yo estoy marcando así? ¿Qué tipo de triángulo? Este. Rectángulo. Muy bien, rectángulo. ¿Y lo amarillo qué es del triángulo este? La hipotenusa. Excelente. Esta hipotenusa, ¿se acuerdan Pitágoras que decía que la suma de los catetos al cuadrado me daba la hipotenusa? Y esta hipotenusa es lo que mide el complejo Z. Es lo que ustedes vieron con el profe, el módulo del complejo Z. Entonces, si ese es el módulo del complejo Z, lo voy a llamar así, Z entre barras. Esto que está acá es el ángulo, es el argumento. Y ese módulo Z es la raíz cuadrada, fíjense, de A cuadrado más B cuadrado. No pongo nunca la I. Siempre voy a poner el número real y el número real. O sea, la parte real y la parte imaginaria, sin la I. Esto es A cuadrado más B cuadrado. Esto que estaba acá, les dije, es el argumento. Decir argumento es lo mismo que decir ángulo. Y fíjense, ¿cómo sacarían este ángulo en este triángulo rectángulo? Teniendo de dato este que es el cateto opuesto y este que es el adyacente. ¿Se acuerdan con qué fórmula trigonométrica lo podían sacar? Con la tangente. Muy bien, con la tangente. Muy bien, Lucas. Si lo saco con la tangente, ahí está. El ángulo phi es el argumento de Z. Decir argumento no es decir el ángulo. Y es el arco tangente de B sobre A. Yo tengo que acordarme de estas dos cuestiones para resolver los ejercicios. ¿Por qué? Porque en forma trigonométrica el complejo Z lo escribo como ρ por coseno de phi más i seno de phi. Acá pueden poner otra letra griega, acá se puede poner alfa, cada profesor lo da como quiere, yo lo estoy dando como está en los apuntes de teoría,
para respetar. Algunos en lugar de rho acá, directamente ponen así. Ahí. El módulo de z en lugar de rho, ¿no? Es lo mismo, ¿ven? Así. Esa es la forma trigonométrica. Y la forma polar es escribir z y escribirlo con el módulo igual y el ángulo como subíndice, ¿no? Como acá abajo. Algunos le hacen un arquito, otros directamente ningún arquito y ponen el valor de rho y el ángulo. Y la forma binómica, que es la que venimos trabajando. Con esto vamos a trabajar hoy toda la clase. Vamos a empezar a hacer, perdón, copiaron, sacaron fotos, ¿puedo seguir? Sí, profe, por mí sí, ¿eh? Bien, Ahí el está. resto, ahí está. Bien. Todos sigo entonces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver el primer ejercicio, el que es el A. 3 más 3i. Bueno, a ver si se animan ustedes a hallar el módulo y hallar el argumento o el ángulo con esto. En nuestro caso, ¿cuánto valdría A? 3. 3. ¿Cuánto valdría B? También 3. También 3. Bueno, vamos. Y ahora les voy a empezar... ¿Qué? No. Y ahora les voy a ir tirando algunas cuestiones. Lo voy a hacer, obviamente, pero les voy a ir tirando algunas cuestiones para poder resolverlo. A ver si alguno ya sacó lo que vale el módulo. Raíz de 18, A profe. mí, Excelente, raíz de 18. Muy bien. Pero no puedo... A ver. Muy bien, raíz de 18. ¿Y el ángulo? ¿Puede ser 45, profe? 45. Correctísimo. Vamos a ver para los que quedaron más perdidos. Yo lo que primero hago siempre es dibujarlo, o sea, hacer un esquema. ¿Por qué? ¿A qué es fácil? Porque el complejo está en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, mi ángulo va a estar entre 0 y 90, y la máquina lo da directo. El tema es cuando la máquina no lo da directo, pues la máquina me da o ángulos negativos o ángulos del primer cuadrante o del tercero. No, del tercero no me da, del primero y del segundo. No me da del tercero y del cuarto, la calculadora. Entonces primero lo dibujo y me doy cuenta que está acá. El módulo, primer cuadrante, el módulo 3 al cuadrado más 3 al cuadrado me da 18. Raíz de 18. Yo lo puedo dejar así. Pero a veces nos dan otra respuesta a los ejercicios y ustedes la van a ver esa respuesta en el práctico resuelto. Y esta raíz de 18 yo la voy a factorizar. ¿Qué voy a hacer? 18 dividido 2 me da 9, lo divido por 3, me da 3, 3, 1. Este 18, ¿cómo lo escribo? Como 3 al cuadrado por 2, ¿no? Tengo 2, 3, 3 al cuadrado por 2. La raíz es distributiva, entonces me va a quedar la raíz de 3 al cuadrado por la raíz de 2. La raíz de 3 al cuadrado es 3 por raíz de 2. Esto puede ser que les den también como respuesta en algún ejercicio y no la raíz de 18. Entonces, acostúmbrense, cuando nos dan números que no son primos, a factorizar las raíces. Entonces, en lugar de 18 pongo 3 raíz de 2. Y eso sería el módulo. ¿Cómo saco el argumento? El argumento es el arco tangente de la parte imaginaria, que es 3, sobre la parte real, que es 3. Me da 1. En las calculadoras tienen que poner inversa, tangente, poner 1, perdón, primero el 1, inversa, tangente.
En algunas calculadoras pueden poner shift inversa tangente, shift tan a la -1, creo que también está escrita. Y de ahí sacan que el ángulo vale 45. Entonces, escribirlo en forma trigonométrica y en forma polar, acá lo tienen. En forma polar, 3 raíz de 2 y el angulito, como ven, abajo, como subíndice. Y en forma trigonométrica, 3 raíz de 2 por coseno de 45 más i seno de 45. Les hago una pregunta. Si yo esto lo resuelvo, esto de acá, ¿no? ¿A dónde llego? Si yo hago acá, agarro, hago la distributiva y busco en la máquina el coseno y el seno. ¿A dónde llego? A ver. ¿A la forma binómica? A la forma excelente, a la forma binómica. Yo voy a llegar a la forma binómica. Entonces, es importante saber que si me lo dan en forma trigonométrica, si yo hago la distributiva, puedo llegar a la forma binómica. Esto es, lo vamos a seguir viendo, pero bueno, voy aclarando estas cosas porque van a aparecer. Muy bien. Este sería el ejercicio A. Ahí tenemos el B. A ver si se animan ustedes con el B. ¿Alguien sacó lo que da el módulo de B? Del Z2. Puede ser que dé raíz de 16. Correctísimo, correctísimo. Bien ahí, Lucas, raíz de 16. Y la raíz de 16 vale 4. Para los que no llegaron a la raíz de 16. ¿Por qué no llegaron? Miren lo que pasa. Z2 es -2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. -2 al cuadrado es 4. No se olviden que este cuadrado, ¿sí? Muchos que hacen con este cuadrado lo tachan con la raíz. Está bien, pero no se olviden que también viene al 2. Entonces esto me va a quedar 2 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Esto a mí me va a quedar 4 por 3. Queda claro eso, ¿no? Entonces me va a quedar -2 al cuadrado es 4, y 4 por 3, 12, 4 más 12, 16. La raíz de 16 vale 4. ¿Quedó claro? Ahora entienden por qué daba 16. Seguro que más de uno, no, que es normal, tachan esto con esto y me dicen da 6 más 4 o 10, no. No se olviden que el 2 va con el 2 y con la raíz. ¿Y el ángulo cuánto me da? ¿En qué cuadrante está este complejo? En el segundo. En el segundo cuadrante, bien ahí Daniela, lo tengo acá, segundo cuadrante. Entonces yo ya sé que mi ángulo va a estar entre ¿cuánto? Entre 90 y 180. Profe, ¿Sí? perdón que volvamos a lo mismo, pero ¿cómo me Sí. daba cuenta en qué cuadrante estaba? Por los signos, fíjate, -2, lo dibujé para acá, X. Aparte que la primera componente va sobre el eje X y la segunda sobre el eje Y. ¿Sí? Claro, claro, está bien, gracias. No, pregunten, porque eso
que vos preguntas, es todo lo que deben preguntarse lo mismo, y es importante, puedes enganchar eso y es todo muy fácil. Entonces está muy bien que pregunten. Menos 2, la parte, recuerden que esto, ¿sí? Para graficar, esto de acá, este, era el valor de A, ¿se acuerdan? Y que Los A era reales. la parte, claro, y el 2 raíz de 3 sin la I era B, ahí. Entonces, el valor de A va sobre el eje X y el valor de B va sobre el eje Y, es un par ordenado. Estoy en el segundo cuadrante. Entonces, esto va a ser, si yo hago la cuenta, me va a quedar la parte, recuerden que el arco tangente era B sobre A, 2 raíz de 3 sobre menos 2. Me queda menos raíz de 3. Hagan la cuenta y díganme lo que les da. Lo que les da la calculadora, ¿eh? A ver. 60 grados. 60 te dio la máquina poniendo menos raíz de 3. Menos. Ah, te da menos 60 si pones menos la raíz de 3. También si pusiste raíz de 3 positiva te va a dar 60 solo. ¿Qué ángulo me está dando la calculadora? La calculadora me está dando este de acá hasta acá. Este me está dando la máquina, ¿sí? Este de acá. Me está dando estos 60. Uy, ahí tengo más mal los números, me salen 60. Pero en realidad, ¿cuánto sería este ángulo si yo lo quiero medir desde acá? 120. Exacto, muy bien. ¿Y por qué es 120, Daniela? ¿Qué cuenta hiciste? 180 grados menos 60. Exacto. Recuerda que cuando estén en el segundo cuadrante, ustedes pueden utilizar, que seguro se las dio el profe, hacer 180, ¿sí? Menos, y se pone entre barras, porque según lo que diga la calculadora, el valor del ángulo. Entonces, si yo hago 180 menos 60, me da 120. Y el ángulo que yo tengo es de 120 grados. Y acá lo tengo escrito en forma polar y en forma trigonométrica. Ahí está, 120 grados. ¿Quedó claro? ¿Cómo sé si lo hago bien o lo hago mal? Agarren la calculadora y pongan tangente de 120, ¿sí? Para saber si lo hicieron bien o mal, tangente de 120 les va a dar menos 1,73, que es lo que vale la raíz de 3. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. El C se los dejo de deber a ustedes cuando tengan todo el material ya subido de la práctica esta. Tengo un lío de hojas hoy acá yo. Cuando les suban todo el material se van a dar cuenta que está resuelto acá también. Pero bueno, así hacen algo ustedes. Bueno, acá lo había aclarado, ¿ven? Menos 60 quedaba, pero yo tomo el 120. A ver si se animan al D, este. A ver si se animan al D, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les quedó el módulo de Z4? Les quedó un número grande, así que no se asusten. Puede ser que sea a raíz de 252. Sí, por eso les dije, porque se hicieron un silencio en la raíz de 252. Muy bien, bien ahí, Lucas. Raíz de 252, sí. Ahora lo voy a factorizar yo. ¿Está? Lo voy a factorizar. Otra pregunta, ¿en qué cuadrante van a estar ahora? Miren, la parte real
y la parte imaginaria, las dos negativas, ¿en qué cuadrante van a estar? En el tercero. En el tercero. Sabiendo que están en el tercero, entonces el ángulo me tiene que dar entre 180 y 270. Ojo también cuando hagan eso para poder hallar el ángulo, a ver qué ángulo les dan. ¿Qué ángulo les dio la calculadora? La calculadora les da un ángulo que les parece raro, porque el ángulo que le da la máquina no está en el tercer cuadrante. Creo que me quedé sola hoy. Creo que me dio 75. Da 60 No. grados. 75 no, algún error de signo. Alguien me dijo después otro valor. Da 60 grados. Da 60 grados, me da 60 grados, bien ahí. Vamos a hacerlo para ver dónde nos equivocamos. Primero que nada, saco el módulo, fíjense, menos 3 raíz de 7 al cuadrado, más 3, menos 3 raíz de 21. Nunca se olviden que este cuadrado hace que me quede todo positivo. Y tampoco se olviden que cuando tienen que hacer el cuadrado este cuadrado va a ir, otra vez repito, con la raíz de 7 y con el 3. Entonces a mí me va a quedar, ¿ven? 9 por 7, y acá otra vez, 3 al cuadrado 9, y este con este. Nunca se les ocurra hacer más por menos, porque este menos está acá dentro del cuadrado, por eso me queda positivo. Hago toda esa cuenta, 9 por 7 más 9 por 21, me da 252. Yo lo voy a achicar, porque siempre hay que tratar de dejar los números primos. Entonces simplifico, factorizo el 252, dividido 2, me da 126, dividido 2, 63, 3, 21, ahí lo tengo factorizado. ¿Cómo lo escribo? Tengo 2, 2 y tengo 2, 3, entonces me va a quedar 2 a la 2 y 2 a la 3. Y 3 a la 2 por 7, y ahí lo tengo escrito. 2 a la 2, 3 a la 2 y 7. Estos dos se van con la raíz, por eso me quedan 2 por 3, y solo dentro de la raíz me queda el 7. 2 por 3, 6. Entonces, en lugar de raíz de 252, lo escribo 6 raíces de 7. ¿Cómo saben si lo hacen bien o mal? Agarran la calculadora y ponen raíz cuadrada de 252, les va a dar un valor que tiene que coincidir con 6 por raíz de 7. ¿Está? También esto es importante porque si ustedes lo hacen y llegan a 252 y les piden la respuesta correcta, pásenlo a decimal para ver si coincide con las respuestas que están. Y ahora hago mi dibujito. Lo tengo en el tercer cuadrante para darme cuenta que el ángulo lo marco desde acá hasta acá. Pero todos me dijeron que les dio 60. Y en realidad, ¿qué ángulo les está dando? Me está dando este, de acá, así. O lo que es lo mismo, si yo lo tengo acá, me está dando este. ¿Cómo llego yo al que quiero realmente que sería el marroncito este? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta acá cuánto tengo si hago de acá hasta acá? 180. 180 más 60. Claro, va a ser 180 más 60. Entonces el ángulo en realidad, ¿cuál sería? 240. 240, excelente. Recuerden que la máquina da en el primer cuadrante o da los ángulos positivos, me está marcando este. Entonces, yo estoy en el tercer cuadrante. Y recuerden que si está en el tercer cuadrante, es hacer 180, ¿sí? 180 más el ángulo.
lo que les da la máquina alfa, ¿sí? En valor absoluto siempre. Entonces, en este caso sería 180 más 60. Mi pregunta es, ¿por qué no es 270 menos alfa? A ver si alguien sabe por qué. ¿Me da mal? Porque en realidad este ángulo es de 60, y si yo resto a 270, el ángulo que le resto es este. Es decir, ustedes le restarían 270 menos 60, les daría 210, no me da 240. Porque para restar hay que restar el que está del otro lado, que se llama el complemento. Entonces no se equivoquen, no hagan 270 menos alfa. Siempre es 180 más alfa. Hay que tener cuidado. Si dibujan, uno lo ve en el dibujito. Uno lo tiene ahí. Entonces, para sacar el argumento, ven, me queda raíz de 3 positiva. Ustedes lo están haciendo con decimales, que está bien, yo lo hago para que me queden con raíces, para hacer más fácil. Entonces, si uno mira, ven, me da 2 posibilidades, 60 y 240. 60 no es, porque es la que está en el primero, la respuesta es 240. Entonces, si lo escribo, acá lo tengo escrito, en forma polar y en forma trigonométrica. ¿Va queriendo? Vieron que no es difícil esto. Y no hay demasiadas complicaciones más. Entendiendo esto, ya lo que queda es todo lo mismo. Bueno, vamos a seguir con el otro. Puedo avanzar, copiaron, sacaron foto. Vamos bien. Sí, profe. ¿Sí? Bien. El resto los tengo hoy, están recalladitos todos. Vamos a leer. El E les dice 2i. Y yo acá lo describo 0 más 2i. ¿Por qué? Porque me tengo que dar cuenta que 2i es un número complejo que tiene parte real 0 y parte imaginaria 2i. A ver si se animan, que hoy están, a ver si se animan a hacerlo. Es 2, ¿Cuánto vale? profe. El módulo es 2, correctísimo. ¿Y el ángulo? 90 grados, bien Daniela. El tema es que para darse cuenta tienen que dibujar. Porque si en la máquina ponen 2 sobre 0, que sería la parte imaginaria 2 y la real 0, les da error, fíjense. Yo lo voy a dibujar, 2 y es eso. De dibujo ya me doy cuenta que el módulo vale 2, sin hacer cuenta. Pero está bien. Y de dibujo me doy cuenta que el ángulo es 90 grados. Por mirarlo, entonces digo, bueno, lo hago acá para hacerlo, ¿no? 2 al cuadrado, raíz de 4 vale 2. El ángulo se determina gráficamente, observar que habría un cero en el denominador. ¿Qué quiere decir? Yo haría 2 sobre 0, y eso es una indeterminación, entonces no lo puedo. Por lo tanto, el ángulo es de 90. Acá está escrito en forma polar, ahí está en forma trigonométrica. Ese sería el E. El F se los dejo a ustedes, o sea, que en realidad les quedan 2 para hacer solitos, que después lo tienen hechos en el apunte. Y yo agregué otro ejemplo distinto. Un Z8, cualquiera. Solo menos 2. Cuando les dan esto, ojo, si está muy complejo, esto es un número complejo, que la parte real vale menos 2 y la imaginaria vale 0. Díganme cuánto vale el módulo y cuánto vale el ángulo. El módulo va a salir 2 otra vez. Excelente. Bien ahí. ¿Y el ángulo? 180. Excelente. Muy bien, 180. Dibujo yo. Es lo más, ahí lo dibujé. Menos 2 es acá. Lo veo en el dibujo. Esta medida es 2, pues si acá tengo menos 2, esto es 2. Porque es un módulo. Un módulo es una medida. Y siempre es positiva. Y después, el ángulo lo veo en el dibujo.
el ángulo, yo agarro y si hago va desde acá hasta acá. Y ese va a ser mi ángulo, 180 grados. Si alguno no se da cuenta, lo hace una calculadora. En este caso, ¿qué van a hacer? 0, que es la parte imaginaria, sobre 2 me da 0. Y pongan inversa tangente de 0 inversa tangente. ¿Qué ángulo les da? Uno lo hace con la calculadora y les da 0. Pero ustedes tienen que darse cuenta por el dibujo que es 180 grados. Bueno, ahí tengo hecho el módulo. ¿Ven? El arco tangente 0 sobre menos 2 me da 0. La maquinita les da 0. Pero ustedes saben que puede ser o 0 o 180. Al ser negativa la parte real, es 180. Entonces, en forma polar y en forma trigonométrica. ¿Quedó claro? Sí, profe, se Sí, entendía profe. bien. Sí. Ahora con todo esto, tenemos que hacer el ejercicio 5, que dice que a partir de los resultados, que hay uno que se los voy a dar, a partir de los resultados del ejercicio 4, tenemos que aplicar las propiedades de la multiplicación y división en la forma trigonométrica y polar. Y acá las tenemos. Ustedes vieron esto, hasta acá llegaron con el profe, que si tenemos una multiplicación, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Los módulos se multiplican y los ángulos, ¿ven? Se suman. Si tenemos una división de complejos, los módulos se dividen y los ángulos se restan. Este módulo de Z1 es como si yo hubiese puesto ρ1, ¿está? Y ρ2. Pero parece que ρ2 queda medio dicho, pero son los módulos y los argumentos de Z1 y Z2. Y esto es una propiedad importante para hacer menos cuentas, que el módulo de un complejo obviamente es igual al módulo del complejo conjugado. Porque, ¿qué parte cambia en el complejo conjugado? El signo de la parte imaginaria, Claro, pero cuando yo elevo todo al cuadrado, ¿cómo me quedan siempre? positivo. Positivo. Entonces, el módulo de uno es igual al módulo del otro. Y recuerden que los argumentos, ¿sí? Si yo tenía, hago acá rapidito, así, si este era mi complejo Z, ¿sí? Recuerden que el que estaba acá abajo, ¿quién era? El conjugado. Si esto son 30 grados, ¿sí? Este de acá abajo, ¿cuánto van a ser? Y menos 30. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo marco, porque yo siempre trabajo con ángulos positivos, si yo marco desde arriba, desde cómo se miden, desde las X positivas, desde acá, ¿cuánto sería este ángulo en realidad? A ver. 360 menos 30. 360 menos 30, correcto. Este valor de acá, este de acá, lo vuelvo a hacer ahí. Estoy bárbaro. 360 menos 30. Está si yo lo marco desde acá. Estas dos propiedades son muy importantes porque nos simplifican un montón de ejercicios aplicar estas propiedades. Sobre todo en el ejercicio, que es hasta donde vamos a llegar hoy, el ejercicio número 6, es donde nos va a ayudar un montón estas propiedades. Antes, así que bueno, vamos a continuar. El ejercicio A. El ejercicio A me dice Z1 por Z3. Entonces, ¿qué va a hacer? Es una multiplicación. Voy a buscar. El módulo de Z1 lo hicimos. Díganme lo que les dio el módulo de Z1. ¿Cuánto me daba? 3 por raíz de 2. 3 por raíz de 2. Muy bien. Z3 no lo hicimos, pero yo les digo que da 2 raíz de 7. Entonces, bueno, hago las cuentas. 3 raíz de 2, esto que está acá, ¿sí? Este que está acá, es el valor de ¿quién? De Z1. Y este, el otro,
Es muy simple esto, no hay mucha... Este que está acá, ¿sí? Ah, el 45 no, lo diga afuera. Este que está acá es el valor de Z3. Y acá sumé los ángulos. Y hago las cuentas. 2 por 3, 6. 2 por 7, como son las dos raíces pares, 14. 6, 14 y sumé los ángulos. Y termino ahí. Así de simple. Así de simple. A ver, este lo pueden hacer ustedes, porque yo hice Z2, Z1 lo tenemos escrito ahí arriba. A ver si lo hacen ustedes. Z2 sobre Z1. ¿Cuánto les da? Z2 sobre Z1. Z1 va a ser 3 raíz de 2, ¿no? Claro. ¿Y Z2 cuánto nos daba? Lo hicimos. Z2 lo tienen, lo hicimos, lo hice recién y lo pusimos. A ver que yo lo tengo acá. 12, 4. 4 daba Z2, claro. Entonces va a ser 4 sobre 3 raíz de 2. No hay más, no hay secreto con esto. Y pongo el valor de los ángulos. Z2 es 4. Z1, 3 raíz de 2. Z2 era de 120 grados, menos 45 me da 75. Y ahí terminó. No hay... Parece, es así, y sí, es así de fácil. Vamos al C. Y en el C tengo que tener en cuenta estas propiedades. ¿Sí? En el C tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues me están dando Z2, pero conjugado. ¿Qué quiere decir? El módulo, ¿cuál va a ser el módulo de Z2? ¿Cuál va a ser el módulo de Z2 conjugado? ¿Menos 4? No, módulo, 4. 4, bien. Módulo es siempre positivo. El módulo es una distancia. El módulo es una medida. Y yo no digo mido menos 3 metros, yo digo mido 3 metros. Acá es lo mismo, es una distancia. Entonces, fíjense, la propiedad que me dice que el módulo de W o de Z, yo puse W, pero puede ser Z, va a ser igual al módulo del conjugado, son iguales. Lo que sí cambia de signo, que seguro ahí donde se confundieron, es en el ángulo. El ángulo sí, uno y el otro es el opuesto. ¿Se acuerdan? Fíjense, Z2 es 4, el módulo es el mismo. Pero el ángulo de Z2, ¿cuánto valía? 120. Y el de Z2 conjugado, ¿cuánto va a valer ahora? Menos 120. Menos 120. Fíjense, si yo hago un dibujito, a ver, para que lo entiendan mejor. Esperen que este color no veo. El módulo era 4 y el ángulo era, lo voy a hacer así, ¿no? Fíjense. Este Z2 lo teníamos dibujado de hoy. Este Z2. ¿Se acuerdan que lo dibujé hoy? Z2, ¿qué me dice? Que este ángulo era 120 y que el módulo de Z2, ¿cuánto valía? 4. Y si ahora tengo que dibujar el Z, si ahora tengo que dibujar el Z2 conjugado, ¿a dónde va a ir el Z2 conjugado? Acá. Uy, esperen que se me fue muy largo. El Z2 conjugado es ahí. Entonces, el módulo de Z2, si yo lo hago acá, el módulo va a ser el mismo, va a valer 4.
Pero ahora el ángulo, ¿desde dónde lo voy a medir? Desde acá para acá, que me da ese menos 120. ¿Sí? Menos 120. Ahí estoy. Y si lo mido desde acá hasta acá, ¿de cuánto va a ser el ángulo? 240. 240, correcto. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que tienen que tener en cuenta. Los que son iguales son los módulos, porque son medidas, son distancias. Entonces son iguales y positivas. Los que cambian son los argumentos. Bueno, ahí lo hago. Z1 por Z2 menos el argumento de Z2, ¿ven que pongo? El módulo de Z2 conjugado es el mismo que el módulo de Z2. Y el argumento de Z2 es menos el argumento de Z2. Para que quede claro. Bueno, 4 por raíz me queda menos 120 más 45. Lo hice directo. Ahora vamos a ver si lo puedo pasar. Menos 120 más 45 me va a dar menos 75. Lo pueden dejar así, ¿no? Lo pueden dejar así. Pero menos 75 sería un ángulo, si yo lo dibujo, que a mí siempre, nosotros estamos acostumbrados acá a trabajar con ángulos positivos. Menos 75 a mí me daría esto, ¿no? Ese sería menos 75. Yo estoy acostumbrado a trabajar siempre a medir desde el eje X hacia el ángulo, en sentido antihorario. Yo no, como se trabaja acá. Entonces, ¿qué quiere decir? A este 75 le sumo 360 y ahí voy a tener el valor del ángulo entre 0 y 60, que es 2,85. Que lo dejen así no está mal, está bien, pero a lo mejor si les hacen resolver esta operación puede ser que me den este resultado directamente y no se dan cuenta. Recuerden que los ángulos siempre vamos a trabajar con ángulos de 0 a 360. ¿Está? Los negativos. Y si me da un ángulo más grande de 360, ¿qué hago? ¿Qué harían si me da un ángulo, cuando sumo o hago alguna cuenta, un ángulo más grande de 360? ¿Qué se les ocurriría hacer? Y cada vuelta va a ser pi. Claro, les voy sacando las vueltas. Perfectísimo. Este sería el C. El D les dejo para ustedes, porque es muy simple, es una división, no tiene conjugado nada. El D se los dejo a ustedes. ¿Hasta acá vamos? Sí. ¿Vamos bien? Sí, profe, bien. Es simple. Parece Vamos. sencillo, sí. Sí, es así, ¿eh? No piensen que me voy a zapar con algo más raro. No, es así. Ahora vamos a seguir aplicando propiedades. Ahora me dicen expresar cada complejo en forma trigonométrica, el 6, y utilizando propiedades, que las vieron con el profe. Antes de arrancar, 1 más i y 1 menos i, ¿qué será? Si este es el complejo, ¿este quién es? El conjugado. El conjugado. Si este es un complejo, este es el complejo. Son los dos iguales cambiando el signo del medio. Ese es un complejo. Hay una propiedad que dice que para no hacer, yo lo voy a hacer aplicando propiedades. Alguien me puede decir, pero lo más fácil acá, ¿qué es? Hacer la distributiva y ya está. ¿Cuánto me da esto si hago la distributiva? A ver, háganle, díganme lo que da este, que es lo que yo les decía. Esperen, a ver si de acá, no. Quiero mostrarles una cosa, esperen. Tin, tin, tin. No, esta no. Que se las di a propósito. Este. Fíjense, cuando yo tenía un complejo más un complejo conjugado me daba un número real. Y cuando teníamos una multiplicación en la división, que es la que estoy buscando y no la encuentro, a ver, acá, cuando teníamos, por ejemplo, en este, una división, miren, que
yo hacía la división esta de acá abajo, ¿se acuerdan? Multiplicábamos, miren, la misma, 1 menos i y 1 más i. Cuando hacíamos esta multiplicación, abajo siempre que nos quedaba Un número real. un número real, y esta multiplicación abajo directamente me quedaba 2. ¿Por qué? Porque era el cuadrado de este menos el cuadrado de este. Y me quedaba 2. Eso es una manera de resolverlo, que es la más fácil, pero acá me está pidiendo que lo resuelva aplicando todas las propiedades. Entonces, a ver, si lo tengo aplicando las propiedades, yo sé que hay una propiedad, que el complejo por su conjugado me da el módulo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Yo saco z, decir z es lo mismo que w. 1 más i, ¿sí? Saco el módulo. ¿Cuál es el módulo de 1 más i? Y el módulo de 1 más i es la raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, me queda raíz de 2 al cuadrado. Simplificado me da 2. Directamente yo ya sé que esto me da 2, aplicando la propiedad. Si a mí no me dicen cómo resolverlo, lo más fácil es, hago la distributiva y me da 2. ¿Qué me da? Me da un número complejo cuya parte imaginaria, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Y qué ángulo me va a formar este complejo que me queda al haber hecho la multiplicación? ¿Cuál 90 grados. es? ¿Cuál es el ángulo? Es real puro, no escuché. Es real puro. Es un número real, porque z es un número real. Si lo dibujo, me está acá. 2. ¿Qué ángulo me da? 0. 0. 0. ¿Ven que dibujando? Listo. Entonces, no puede ser 180, pues si no me tendría que haber dado del otro lado. Bueno, lo escribo. En forma polar es 2, 0. En forma trigonométrica es 2 coseno de 0 más i seno de 0. Y ya terminó. Bueno, profe, pero yo no me acuerdo esta propiedad. Bueno, si otra manera de resolverlo es, apliquemos la distributiva. 1 menos i es menos i, 1 más i es i, simplifico la i. Este i cuadrado, recordemos que valía menos 1, entonces 1 más 1 es 2. Y llegó exactamente a lo mismo. Lo pueden resolver de cualquiera de las dos maneras. Cualquiera de las dos maneras se puede hacer. Siempre aconsejo háganse en un papelito el dibujito para darse cuenta el cuadrante y el ángulo y no equivocarnos. Este será del 6. A ver el B. Bien. Si hacemos el B, ¿sí? Es esto, es una división. Hay la división, ahora empiezo yo a elegir. Una división, tengo que multiplicar por el conjugado, me quedan raíces. Entonces, la manera más fácil acá es trabajarlo en forma trigonométrica o en forma polar, que es lo mismo. Encima, uno es el conjugado del otro, ¿no? Si yo al de arriba lo llamo W, es 1 más raíz de 3i, y abajo W raya, o sea, W conjugado, 1 menos raíz de 3i, ¿cuál va a ser el módulo de este y el módulo de este? ¿Cómo van a ser los módulos de los dos? Iguales. Iguales, díganme lo que les da. Muy bien ahí, díganme, saquen ustedes el módulo. Dos. Muy bien, el módulo da 2, perfecto, con miedo, che, no me tengan temeroso, me dicen Estoy 2. practicando, profe, por ahí me equivoco mucho. Pero está bárbaro, Lucas, que practiques y te vayas equivocando, es la manera de aprender. Yo siempre digo, se aprende del error, está bárbaro, muy bien, y que lo estés haciendo. Lo hago ahí. El módulo W1 tendría que haber puesto ahí, es la raíz de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, se simplifica este con este, raíz de 4, y el de W2 vale lo mismo. ¿Ven? Esperen que ya acá, un segundo.
Acá, esperen que voy a poner acá W1. Pero, no puedo poner, así. Y acá, W2, así después lo arreglo, porque después se los voy a subir, entonces tengo que tener ya escrito qué es cada cosa para que puedan tenerlo bien, si no, ahí dice una cosa y aparece otra y no está bueno. Bien. Seguimos. Entonces, ahí saqué las dos. Entonces, ¿ven? La propiedad que hoy hablábamos, que el módulo de un complejo es igual al módulo de su complejo conjugado, vale 2. Vamos a hacer el argumento de Z4. No, acá es argumento, bueno, de W1. ¿Quién es? La parte imaginaria sobre la parte real. Que me queda raíz de 3. Y ese ángulo, buscan en la máquina, les da 60. Entonces, el del conjugado, ¿qué va a ser? Menos 60. Esto por la propiedad. ¿Queda claro? Ahí los tenemos dibujados, fíjense. 1 más raíz de 3 es 60. 1 menos raíz de 3 es menos 60. Ahí lo tienen. Esperen que acá voy a arreglar. Vamos a poner W1. ¿Sí? Y acá vamos a poner, así me queda, 60. Si no, ahí está. Bien. Entonces, ya tengo los ángulos. Y ahora esto, ¿qué operación tengo entre el complejo de arriba y el complejo de abajo? Una división. ¿Y qué propiedad teníamos para la división? ¿Se acuerdan que en la división los módulos se dividían y qué pasaban con los ángulos? Se restaban. Se restaban. Ahí teníamos el dibujito. En la división divido los módulos y los ángulos se restan. Vean esto, menos 60, que me da 120. Este me sale redondito. Pero también, bueno, forma trigonométrica, que me lo piden que lo escriba, 1 coseno de 120 más i seno de 120. ¿Qué pasa si en lugar de trabajar con menos 60, ¿sí? Es lo que yo les decía hoy, yo el ángulo lo mido desde acá hasta acá. Y bueno, es 300 este ángulo, ¿o no? Porque sería 360 menos 60 me quedaría en 300. Entonces, puedo trabajar con menos 60 o puedo trabajar con 300, como quieran ustedes. ¿Queda claro eso? Doy las dos maneras porque a veces piden que sean ángulos positivos, piden que sea del primer, o sea, entre 0 y 60. Entonces es importante manejar el tema de los ángulos. Con el dibujo no es necesario acordarse las formulitas, que si estaba en el segundo es 180 menos el ángulo, o acá 180 más el ángulo. Mirando el dibujo uno lo puede ir sacando. ¿Quedó claro? A mí acá no me hubiese convenido resolverlo en forma binómica. ¿Por qué? Porque tengo raíces, voy a tener que hacer 1 por raíz de 3, sí, me van a quedar 2 raíces de 3, se les va a complicar un poco más. Lo más fácil es haberlo trabajado en forma polar o trigonométrica. ¿Vamos bien? Sí, profe, está muy bien. ¿Sí? Bien. Ah, bueno, lo tenemos hecho también, lo hice otra vez, me quedan menos 240. Y acá está lo que hoy, creo que fue Lucas que me dijo, me da negativo si pongo menos 300. Yo lo tengo que llevar al primer cuadrante. ¿Qué le sumo a esto? Que le doy el giro. 360. Exacto. Le sumo 360 y ahí me queda 120. ¿Se dan cuenta? Yo les doy todas las posibilidades que se pueden hacer. En la práctica tienen resueltos también otras posibilidades para que ustedes elijan la que más fácil les resulte. Bien, ahora me dan esto.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué hago? Ese 3, 4, 31 se me recomplica, ¿no? Pues no puedo multiplicar. Bueno, como poder puedo, ¿no? Pero hago y 431 por 3, y 431 por menos 3, y me va a quedar a la 432. ¿Qué me conviene hacer? Primero que nada, a ver si alguno se acuerda qué se puede hacer cuando tengo potencias más grandes de las que yo conozco. A ver, les pregunto, ¿y a la 0 cuánto vale? Cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto vale? 1. 1, muy bien. Y a la 0 entonces vale 1. Y a la 1 vale i. ¿Y al cuadrado cuánto vale? Y al cuadrado, menos 1. E i al cubo vale menos i, porque es hacer i cuadrado por i. Y después se empiezan a repetir, o sea, que a mí lo que me conviene hacer es esto dividirlo por 4, y el resto va a ser el valor de i. Para hacerlo por separado, yo voy a trabajar con esto como un ejercicio, como un complejo y este otro complejo. Este es mi complejo W y este es mi complejo U. Aplico la propiedad I a la P. Esto no, ¿qué es? 4Q más R. ¿Qué es esto? No sufran. Yo hago 431 dividido 4. Este sería el valor de P. Lo divido. 431 dividido 4 me da 107. ¿Cuánto me sobra? 3. ¿Qué quiere decir? Esto es Q y esto es R, lo que está escrito acá. No tienen por qué acordarse de esto directamente. Dividimos por 4. ¿Por qué por 4? Porque es los valores que se repite el valor de I. Entonces, I a la 431 es lo mismo que I al cubo. Y aplicamos las propiedades que era esta tablita que hoy se las dije. I a la 0 vale 1, I a la 1 vale I al cuadrado vale menos 1, e I al cubo vale menos I. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer I a la 431? Menos i. Menos I. Esto se los escribo acá porque lo dan así, porque está escrito en la teoría, está escrito en la práctica. Directamente ustedes dividen así por 4. Y siempre el resto va a ser el valor igual al que van a tener que elevar la I. Y siempre cada 4 valores, por eso se divide por 4, porque ¿qué posibilidades de resto tengo acá? Y tengo de posibilidades de resto 0, 1, 2 o 3. Entonces, bueno, ya hice la primera parte. I a la 431 es I al cubo y vale menos I. Para hallar Z, o sea, el producto de esto, usaremos las propiedades del producto de complejos, a partir de conocer su módulo y su argumento. Bien, tenemos que trabajarlo todo así. Saquen ustedes cuánto vale el módulo y el argumento de este U y cuánto vale el módulo y argumento de este ángulo, de este complejo menos 1. A ver si me dicen cuánto vale el módulo de este y el ángulo, y cuánto vale el módulo y el ángulo de este. El de este es muy simple. El módulo de menos 1 es 1. Bien, ¿y el ángulo? ¿No es 0? Fíjate, dibújalo. Dibújalo. 180. 180, claro, Es dibujás verdad. y te das cuenta que es negativo. Muy bien. Bien, entonces ya este lo tenemos. Este W es menos 1, ¿sí? El módulo vale 1, y al cubo vale menos I. No, esperen que puse menos 1, ahí está mal. Es menos I, acá abajo lo puse bien. Es menos 1 I. Menos 1 I. Ahora sí, pero no me da. Me tragué la I, ¿eh? Ahí la escribo. Ahí, menos 1 I. Ahora sí. El módulo es 1. ¿Y cuánto vale el ángulo? Dibújenlo. A ver. Menos 270. Exacto, porque menos I es negativo. Acá lo tenemos. W vale menos I. Menos 1 por I. El módulo vale 1. Y ahí lo dibujo. Al dibujar
el menos un i es acá abajo, entonces el ángulo es 270. Entonces acá lo tengo escrito, 1, 270, y en forma trigonométrica, 1 coseno de 270 y seno de 270. Díganme ustedes, no lo hago, y me tomo el tiempo, ¿cuánto da este por separado? Raíz de 18. Raíz de 18. Bien, la podemos factorizar, si querés, si no, no. La raíz de 18, acuérdense cómo la podemos poner. Si no, la dejamos 3 como... por raíz de 2 sería la raíz de 18. Excelente. ¿Y qué ángulo? ¿En qué cuadrante estás ahí? En el primer cuadrante. Fíjate bien. En el cuarto cuadrante, perdón. Excelente, dibujando muy bien, en el cuarto cuadrante estoy. Entonces saquen el ángulo del cuarto cuadrante. Mire, profe, estoy haciendo cuentas en el aire, pero puede Muy ser que de bien. 315. Puede ser que de cuarto cuadrante, ahora pará, pues yo tengo... No, 315, pará, no las tengo, ahora lo miro. Sí, puede ser. Sí, muy bien. Ahora lo miramos. Bien, ahí hago eso, fíjense, saco el módulo. Raíz de 18, que es 3 raíz de 2. El argumento, 45 no es, porque no está en el primer cuadrante. Fíjense dónde está en el cuarto. Me da este 45, entonces digo, no, 360 menos 45, 315. Entonces, ahí lo tengo. El ejercicio, ¿no? Volvemos acá atrás, antes de... ¿Qué hacía? Esto por esto, yo lo llamé W y U. Entonces, como lo llamé W y U, ahora voy a hacer el producto, ¿sí? De W por U. 1, que me había quedado, ¿se acuerdan el otro? Y 270. El W era 1 y 270. El 1 tendría que estar en rojo. 1 y 270. Y el U, 3 raíz de 2, 315. 1 por 3, esto me queda 3 raíz de 2, 270 más 315. ¿Por qué puse 225? A ver, ¿alguien me dice? ¿Por qué puse 225? Si sumé, esto sumado a mí no me da 225. A ver, ¿por qué puso la... Porque tenemos que restarle a 360 los 270 grados rojos. No, antes. Lo que te conviene hacer es a los 270 sumarle los 315. ¿Que cuánto me da? 585. Yo hago 270 más 315, me da 585. Y ahí le saco 360 y me da 225. O sea, yo lo que tengo que hacer es a todo la suma esta, restarle 360 y me queda 225. Y ahí quedó, vamos a arreglarlo así, me queda, cuando se lo subo bien, si no, ahí está. A ver. Así, ponemos acá. ¿Quedó claro? Cómo lo pude resolver y se dieron cuenta, ahí sumo los ángulos, me da eso y ahí me queda el resultado. Hay otra manera de hacerlo, que es aplicando la fórmula de Demois, pero que todavía ustedes no lo vieron con el profesor, así que en la práctica, que está resuelta, que la van a subir al aula, lo tienen hecho así. Para resumir y entender hasta acá, así cerramos el tema. Tengo un complejo Z de la forma A más BI. El conjugado A menos BI, con la rayita arriba. El opuesto menos A menos BI. ¿Qué tengo?
si este era el complejo Z, que esto vale A, recuerden siempre A, la parte real, y B, la parte imaginaria, esto era el módulo de Z. Esto era la medida. Y ese módulo de Z, ¿sí? Y el phi era el argumento de Z. Yo lo puedo escribir en forma, esta se llamaba forma binómica, o escribirlo así, que era la forma para encontrar la trigonométrica y la polar. Rho era el módulo, era la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y phi era hallar el argumento, que es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Qué vimos cuando trabajamos así con Rho y con phi? Distintas propiedades. Que los módulos son iguales cuando tengo un complejo y su conjugado, lo miramos acá. Y los argumentos, uno es el opuesto del otro. ¿Sí? Los argumentos, uno es el opuesto del otro. Cuando lo escribimos en forma binómica era A más BI. En forma trigonométrica, mi complejo Z es el módulo por el coseno de phi más i seno de phi. Y en la forma polar lo escribíamos con subíndice la 1. Y en esta forma aprendimos la manera de poder resolver multiplicación y división. La multiplicación era, multiplicamos los complejos, se multiplican sus módulos y sus ángulos se suman. Y en la división se dividen los módulos y los ángulos se restan. Esto es el resumen hasta este ejercicio 6. ¿Qué sigue? Lo mismo, porque vamos a ver. ¿Qué operaciones me faltarían acá? Ya hice multiplicación y división. ¿Qué otras dos operaciones me faltarían? Potencia y raíz. Potencia y raíz. ¿Qué es lo que van a ver hoy con el profesor? Van a ver potencia y raíz. Van a ver con la potencia, a ver si ya la escribí acá, no. La fórmula de De Moivre, esto lo van a ver hoy con el profe, la fórmula de De Moivre, y van a ver radicación. Eso es lo que van a ver, que no me quiero adelantar para no complicarles mucho. Hasta acá van los que más o menos pueden ir siguiendo, y algunos que estarán con la cabeza, sé que tienen que rendir otras materias, como les digo siempre, mate 1 y andan complicados. Pero ¿van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe, re bien. Voy bien a clase. Ay, gracias. Me siento contenta. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo, ya sea de la práctica? Esperen que dejo de compartir pantalla.